22. Bueno, repasando el acontecer noticioso, nos encontramos con que hace unos momentos solamente el presidente con la prensa por sus expresiones indecorosas del día de ayer, ¿cierto? Refiriéndose pues a que la prensa, ¿sí, no? Y lo que desarrollamos este oficio en bastantes lustros ya, nos hemos sentido pues tocados, ¿no? Y toda la gente que se dedica al periodismo, especialmente en la política, ¿no? Nos hemos sentido ofendidos también por este improntus del primer mandatario, ¿no? De ninguna manera podemos aceptar que por el hecho de ejercer la profesión, que es básicamente el fundamento de la opinión pública, la fiscalización de los poderes públicos, ¿no? Terminemos calificados pues de chiste o de broma o de lo que sea, ¿no? Falta de seriedad, falta de respeto, falta de responsabilidad también cívica del presidente. Vamos que se ha dado cuenta de lo que ocurrió y ha salido formalmente a disculparse con los hombres y mujeres de prensa, porque lo que hacen ellos es básicamente cumplir con su deber informativo. Y la agenda, ¿no es cierto?, la da la propia opinión pública. Y uno lee, uno interpreta, uno analiza lo que está allí en la vitrina, ¿no es cierto?, informativa, y selecciona lo que cree que es de interés público, justamente para abordarlo desde diferentes orillas y de diferentes interpretaciones. Entonces, esto merece un respeto básico de los funcionarios públicos, especialmente del primer funcionario público, que es el presidente de la República, ¿no? Entonces, rechazamos pues estas expresiones ofensivas contra los hombres y mujeres de prensa, saludamos que se haya disculpado y esperamos que eso sea el inicio de una nueva etapa en esta relación que debe recomponerse también entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación, que son básicamente los agentes de cambio en democracia, son los mediadores entre el poder político, ¿no es cierto?, y las expectativas, ansiedades, esperanzas del pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros solicitamos. Ahora también es cierto, el presidente Castillo se ha disculpado con la prensa, ¿no?, por estas declaraciones ofensivas, pero lo ha hecho no convocando a los mismos medios que tenía ayer, sino solamente un micrófono que es el del canal del Estado, ¿no?, el canal oficial. Entonces, eso también, digamos, degrada un poco la calidad de esa disculpa, ¿no? Y nos lleva a exhortarlo a que tenga un poquito más también de respeto a el oficio como tal, ¿no? Bien, eso para empezar, porque tenemos otros temas que abordar en el contexto noticioso, pero también una de las cosas que está, digamos, marcando la agenda, ¿no es cierto?, diaria, es el tema de la inseguridad ciudadana. Hemos visto el día de hoy, en la mañana me parece, el asesinato de dos ciudadanas ecuatorianas, ¿no?, a manos pues de presuntos proxenetas, ¿no?, estos llamados cafichos, parece de origen venezolano y en combinación con delincuentes peruanos, ¿no?, por la falta en el pago de los cupos, que son lo que cobran justamente por estos proxenetas, cobran a estas mujeres que se dedican lamentablemente a este oficio, ¿no?, por el uso de los espacios públicos que ellos mismos se han apropiado, se han adueñado de ellos, entonces los lotizan y se los alquilan a estas trabajadoras sexuales, ¿no? Y ya hemos visto las consecuencias de lo que pasa cuando una o dos de ellas se niegan a hacer estos pagos, porque seguramente consideraban que era demasiado excesivo o demasiado abusivo, pero esa realidad existe y parte de ello es lo que estamos viendo todos los días con estos episodios de sicariato, asesinatos, homicidios por todos lados, robos sistemáticos, arranchar los celulares, ¿no? Cualquier equipo electrónico que está a la vista siempre es motivo de expectativa por los delincuentes. Entonces, para conversar de este tema, hemos convocado a César Ortiz Anderson, un especialista en seguridad muy conocido, ¿no? Queremos pedir sus impresiones sobre lo que está ocurriendo y qué cosas se podría hacer
en el problema de la inseguridad ciudadana, que como hemos dicho también antes, no es un problema centrado o basado o localizado en el Ministerio del Interior, no, es un problema transversal a la sociedad peruana y que necesita también el concurso de los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿no? Y de una convocatoria amplia para las coordinaciones operativas, estratégicas y tácticas también. Bien, César Ortiz, bienvenido a Opinión 2022. Rafael, buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, mi primera impresión que estamos ante un gobierno pues inepto, ¿no? Un gobierno de igualados, no refiriéndome a que sea Pedro Castillo y gran parte de su gabinete del Perú profundo, de igualados en el sentido que son incapaces, ¿no? Yo me siento mucho más capaz de lo que está en el gabinete y como yo, miles de peruanos, ¿no? Dicho esto, tampoco en seguridad ciudadana están trabajando para nada. Y las propuestas que están haciendo son descabelladas. Mira lo que ha hecho el Premier, ¿no? Quiere armar al serenajo. Ni siquiera tiene un marco legal para que puedan armar gente que no está ni entrenada, ni capacitada, no está preparada. ¿Por qué de una vez por todas no se dan cuenta de que hay que modernizar y repotenciar esta nuestra policía? Ahí hay que apuntar a mejorar la justicia, ahí hay que apuntar a mejorar el sistema penitenciario. Estas cosas hay que verlas de una manera holística. No lo están haciendo, simplemente dan patadas por acá, patadas por allá, y no hacen nada, perdemos tiempo nosotros en que esto siga en el poder, ¿no? Pero la verdad que estoy indignado. Sí, César, bueno, lo decíamos también el otro día, ¿no? En realidad es un disparate mayúsculo el tratar de armar a los serenos, lo cual crearía un problema aún mucho mayor justamente de violencia, porque también se darían episodios incluso de competencia con los agentes de la Policía Nacional, ¿no? Entonces habría pues temas de jurisdicción o temas de técnicos que surgirían si estos señores serenos, que además muchos de ellos, ojo, provienen de y tienen antecedentes penales o judiciales o policiales, ¿no? Y además tampoco se les ha hecho nunca ninguna evaluación de tipo psicológico, psiquiátrico, para ver pues en qué grado están de dominio, de control de sus emociones, ¿no? Entonces es una locura verdaderamente, y lo cual revela también otro grado de improvisación y la falta de visión estratégica para abordar un tema tan antiguo y tan conocido como el de la inseguridad ciudadana. Es correcto. Además, mira, hace pocos meses atrás, en Miraflores, 2 serenos fueron los que asesinaron a una cambista. Esto fue público. Y si en Miraflores, a los serenos de Miraflores, que hay más capacidad de gasto, porque por si acaso en Miraflores es uno de los distritos que más tiene para invertir en seguridad, igual que San Isidro, San Borja, ¿no? San Isidro, ahí están bordeando los 1.000 soles por persona, cuando son 60 soles en promedio de 3 distritos, salvo los que he mencionado, y en algunos como Los Olivos o Comas no llegan ni a 20 soles. O sea, acá no se está viendo realmente la seguridad para todos los peruanos, sino ante las cifras que te doy, es solamente para una élite. Pero además, solamente destinan el 12% de su presupuesto los distritos, ¿no? 12% para el principal problema del país. Sí, por supuesto. Hay un tema presupuestal que es fundamental en la perspectiva de ese problema, ¿no? Pero César, ¿tú crees, como observador y como experto en este asunto, crees tú también que la falta de estabilidad política, por ejemplo, con el cambio sucesivo de ministros, ¿no es cierto?, no se permite un grado de predictibilidad y un grado de desarrollo de políticas de Estado que permita pues justamente tener un horizonte, ¿no? Y que le permita a la Policía Nacional contar con los recursos logísticos, financieros y humanos que son necesarios para terminar con este problema, o por lo menos bajar el grado de criminalidad, ¿no? Claro, acá lo que hay que hacer es eso, ¿no? Acá lo que se tiene que ver es cuál es la política de Estado antidelito que se quiere proponer en cuanto a estrategia, diseños, planes, ¿no? ¿Quiénes van a trabajarla? Por ejemplo, siguen entrando extranjeros que se suman al grupo delictivo, ¿no? Acá tenemos que tener una clara propuesta migratoria, ¿no? En cuanto a control. Lo otro es, dicen, vamos, 2 que no vayan en moto. Pero no tienen la capacidad de respuesta operativa en estos momentos porque a la policía pues, la han encajonado. Entonces, ¿cómo operativamente van a controlar eso? No van a poder. Y al final va a quedar en más de lo mismo, en nada.
Bueno, esta ha sido también una propuesta polémica y controversial, justamente porque, como dices tú, no hay un protocolo, ¿no es cierto?, desarrollado o una capacidad de respuesta automáticas para fiscalizar que esta normatividad se pueda cumplir. Porque Lima es una urbe de más de 10 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y que necesita controles permanentes en todos los puntos estratégicos, sobre todo en los puntos rojos de comisión de delitos permanentes, ¿no? Ahora, tenemos el proyecto también del alcalde de La Molina, que ha dicho que es necesario impedir que los extranjeros puedan desarrollar actividades determinadas, porque está visto, está comprobado, está evidenciado que ellos son parte de este problema de la amplitud del mapa delincuencial de Lima en combinación con elementos peruanos. No, eso está mal, ¿no? Yo estoy contra lo que ha declarado el alcalde de La Molina, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Uh-huh. Que haya más control. Por ejemplo, yo cuántas veces he propuesto a la ciudadanía que los delivery vayan solo a recepción, que no ingresen a los edificios y condominios. Eso es una medida más inteligente que lo que dice el alcalde, pues, ¿no? Uh-huh. Es que ya van a acabar, pues, ahora en octubre se decide y el próximo año hay cambio de alcaldes, entonces quieren dejar algo, entre comillas, que digan, hemos hecho algún esfuerzo por la seguridad, cuando ninguno, ni el de Lima, ha hecho gran cosa. Ahora, la intervención en apoyo de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, que siempre ha sido cuestionado porque ellos no están preparados para una misión tan específica y tan técnica como la persecución del delito, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún grado de colaboración que sí podría ser efectivo? Por ejemplo, el cuidado de los edificios públicos, ¿no? Para que esos agentes de la policía puedan más bien dedicarse a la persecución del crimen. Bueno, podrían sumar con su inteligencia. Las Fuerzas Armadas tienen servicios de inteligencia importantes. Pueden sumar ese tema. Pueden sumar, como tú dices, ¿no? En controlar locales, públicos, estratégicos. Pero ahí no basta sacar mucha gente como para enfrentar la problemática. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas, en el tiempo cuando se hizo el estado de emergencia en el Callao, no intervinieron, no las llamaron, acuérdate. Y hubieron ahí, eso fue prorrogada 4 veces. Cuando la llamó Vizcarra, fue para un control ciudadano por pandemia, no para que enfrenten el delito. Y acuérdate el episodio de ese capitán que cacheteó a un joven que había estado en un problema contra la policía y contra los serenazgos. El capitán Cueva. El capitán Cueva, la gente se levantó, quería que lo cuelguen al capitán Cueva, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate tú que un soldado mate, porque las armas que tienen no solamente son para matar al delincuente, posiblemente mate a 4 o 5 ciudadanos más. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a defender a ese soldado? ¿Y el soldado está actuando en base a qué? Están hablando tonterías. Este gobierno es el gobierno de las tonterías. Bueno, pero las propuestas, digamos, de este tipo también vienen de antes, ¿no? No por salvar la responsabilidad actual, pero ha habido propuestas descabelladas antes también. Pero ha habido pena de muerte. ¿Y quién te dice que 2 errores hacen un acierto? Para nada. Sí, claro. Tenemos 6 gobiernos que no están manejando la seguridad ciudadana adecuadamente. Y por eso que estamos como estamos, pues, iba acumulando y ahora ya reventó. Y nos ha reventado en la cara. Ahora, ¿cómo ves los próximos meses la posibilidad de que con estas nuevas medidas que están adoptando las autoridades pudiera haber algún tipo de reducción en el mapa de la criminalidad? ¿Pero qué medidas, Rafael, por amor de Dios? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas podría reducir la criminalidad? Ninguna. Va a aumentar. Acá se está dándole más herramientas al delincuente con esta impunidad que se ha creado para que hagan lo que le da la gana, no solamente en las ciudades de acá de la ciudad capital, a nivel nacional. Uh-huh. Se ha empoderado a la delincuencia. Este gobierno ha empoderado a la delincuencia. ¿En qué sentido, César? En que no se está actuando como debería. O sea, tú me dices, las motos, ya eso no va a funcionar. Las Fuerzas Armadas, tampoco va a funcionar. Que los heridos tengan armas, eso va a hacer más muertes en las calles. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Dime una sola cosa que sea viable,
que haya dicho el gobierno para reducir la delincuencia. Ahora también habíamos dicho que este asunto de la inseguridad ciudadana no es pues un asunto que tenga que delimitarse solamente a las funciones del Ministerio del Interior. Es un problema transversal a toda la sociedad y que todos tienen que aportar. Sobre todo el ciudadano tiene que darse cuenta de que hoy día todos los ciudadanos debemos asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida y ser muy solidarios. Si no entendemos eso y vamos a esperar la respuesta de la seguridad pública, que cada vez es menor, entonces vamos a pagar las consecuencias de la ineficiencia de este gobierno. De acuerdo. Bien, César Ortiz Anderson, muchas gracias por tus importantes impresiones. Ya estaremos seguramente comunicándonos más adelante. A ti, Rafael. Gracias. Bien, amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el programa. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro, el aislamiento, hace más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2022. Javier Monroy en la conducción del espacio. Estamos analizando el acontecer noticioso. Habíamos comenzado el programa lamentando y rechazando, por supuesto, las ofensivas declaraciones del presidente Pedro Castillo, ¿no? Que calificó a la prensa de chiste, ¿no? A pesar de que él ya se ha disculpado esta tarde, nosotros exhortamos a este funcionario y a todos los demás autoridades que representan diferentes funciones en circunscripciones territoriales de todo el país, que respeten el trabajo fundamental de la prensa, que es justamente transmitir y buscar el interés público en la información que la ciudadanía espera, ¿no? Justamente el Colegio de Periodistas de Lima había exigido a través de un comunicado que el presidente Castillo se disculpe y se retracte de estas expresiones ofensivas, y bueno, es lo que el presidente ha terminado haciendo, ¿no? Justamente estamos para conversar de ello con el decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti. Lucho, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión 2022. Hola Javier, amigos de Opinión 2022, muy buenas tardes. Bien, justamente decíamos que el presidente se ha disculpado esta tarde, y eso también ha tenido mucho que ver con el comunicado que ustedes sacaron, publicaron, exigiendo este tipo de disculpas del máximo funcionario de la República. Sí, a ver, ¿qué nos puedes comentar, Lucho? Sí, mira, nosotros realmente saludamos que el presidente de la República haya recapacitado y haya pedido las disculpas del caso a todo el gremio periodístico de todo el país, porque no solamente los periodistas de Lima o los periodistas que cubren Palacio, no. Él se ha referido a la prensa en general de todo el país, diciendo que la prensa es un chiste. Entonces, pero sí, saludamos que el presidente se haya rectificado y haya pedido disculpas, pero sin embargo, y es más preocupante aún, sin embargo, lo que voy a decir, es que más preocupante aún la actitud que toma el jefe de Estado. O sea, ya no de palabras, sino ya de hechos, porque ya hoy día vemos que se cierra la prensa, se le acordona, no se le deja acercar, no se le deja preguntar, y un poco más, y nos van a poner seguramente afuera del Palacio y pondrán un micrófono, pondrán un audífono, un megáfono para poder preguntarle al presidente. Y eso realmente es más que preocupante, ¿no? Porque estamos en un estado de derecho en el que todo el país, todos tenemos el derecho de preguntar, de indagar, de investigar, y más los periodistas, porque cumplimos con una función. Ese es nuestro trabajo: preguntar, inquirir, investigar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si se nos va a cortar ese trabajo, entonces, ¿para qué salimos a los medios? Mejor nos vamos a nuestras casas. Y si nos vamos a nuestras casas, no hay medios de comunicación, y el país no va a estar informado. Y el jefe de Estado tiene que entender
es el primer funcionario público de la República. Y como todo funcionario, necesita o requiere de información al país sobre lo que hace y lo que no hace. Así es. Bueno, justamente, ¿no? Ya creo que es muy claro para todos que una de las patas más cojas del régimen es la comunicación, ¿no? No han entendido lo que significa la importancia, la trascendencia de lo que es la labor informativa. El propio Instituto Precio y Sociedad IPIS ha dicho que ese tipo de actitudes es contrario al derecho de la información que necesita y que respalde, que vela por la ciudadanía. Entonces, hayan coincidido también con ustedes como colegio, como gremio de periodistas, y lo único que queda es, tomando como inicio las disculpas del presidente Castillo esta tarde, ¿no?, exhortar a que en general cambien su actitud frente a los medios de comunicación, entendiéndolos que son el puente natural que justamente conecta los intereses, las expectativas de la ciudadanía con el poder político. Entonces hay ahí una labor muy profesional, muy técnica y muy respetable que el primer mandatario y todas las autoridades tienen que también comprenderlo de esa manera. Imagínate, Javier, imagínate si no hubiera medios de comunicación en un país. Imaginémonos, señores, que no hubiera medios de comunicación en un país. Desinformados, y solamente el gobierno estaría actuando como quisiera, ¿no?, con la libertad del caso. Nadie lo investiga, nadie lo vigila, nadie lo fiscaliza. Entonces, haría lo que le venga en gana. Completamente. Para eso está la prensa, para investigar, para preguntar, para hacerles ver también sugerencias y hacerles ver los errores y denunciar también los casos que se hayan presentado, porque es a favor del régimen. Señor presidente, entiéndalo, por favor. Así es. Lo que nosotros denunciamos, lo que nosotros miramos y vemos y se denuncian a través de los medios de comunicación, es para hacerles ver a ustedes de los errores que existen y puedan cambiar y puedan mejorar su trabajo. Porque si no hay eso, lamentablemente el país sería un caos. Así y es. a eso no queremos llegar. Bien. Estamos en un gobierno, en un país democrático. Democrático es el de opinar, el de poder tener opiniones diferentes, pero respetar. Ustedes nos piden respeto, sí, vamos a respetar, respetamos, pero también respeten el trabajo de la prensa. Completamente de acuerdo. Bien, Luis Tipacti, muchas gracias por ese contacto, ya estaremos conversando más adelante. Muy agradecido, Javier, y que sigan los éxitos. Muchas gracias también. Bien, justamente, amigos, y no nos vamos a cansar de insistir en que una de las patas más cojas del régimen es la comunicación, ¿no? Es clamorosa la manera de ver cómo hierra el presidente de la República. ¿Dónde están los asesores? ¿Dónde están los consultores, ¿no?, que son los que tienen que, ya que él mismo dice que no lee periódicos, no ve noticieros, justamente ellos tienen entonces que prepararle pues un dossier, ¿no es cierto?, diario o 2 veces al día, con las noticias principales, con su interpretación, con diseño de escenarios, ¿no?, con insumos para cursos de acción, ¿no es cierto? Esa es la labor de un asesor. Tiene que leer el fenómeno político, traducirlo, digerirlo y proponerle al funcionario qué es lo que debería hacer en este caso, en contacto también, en coordinación con otros niveles de asesoría, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa, ya regresamos con nuestra última entrevista. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro.
Asimismo, el encierro, el aislamiento, hace más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano. Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2022, Javier Monroy en la conducción de este espacio. Y bueno, el comentario del día ha sido este, ¿no? A pesar de que el presidente Pedro Castillo ha tenido, digamos, la hidalguía de disculparse con los medios de comunicación, con la prensa en general, por este exabrupto que ha cometido ayer al llamar a la prensa un chiste, ¿no? Y los que nos dedicamos a este oficio por tantos lustros y décadas nos hemos visto pues afectados, por supuesto, ¿no? Y exigimos que el presidente tenga más un cambio de actitud, que tenga más respeto hacia los medios de comunicación, ¿no? Hacia los hombres y mujeres de prensa, que lo único que hacen es cumplir con su labor fundamental dentro de un esquema constitucional, que es la libertad de información y tender puentes, conectar a la ciudadanía con los poderes públicos. ¿De qué estamos hablando entonces? El presidente no puede simplemente ignorar o ningunear a la prensa a su gusto, ¿no? Ya hemos dicho también que la pata más coja de este régimen es la comunicación política, ¿no? No entienden el fenómeno, no saben qué hacer, no preparan al presidente para sus exposiciones, sus declaraciones, sus presentaciones públicas. El presidente anda perdido, ¿no? Y es lamentable que los hombres y mujeres de prensa que cubren estas noticias diariamente se vean pues afectados también de esta manera con este tipo de ataques. Estamos justamente conectados para conversar de esto con Hugo Guerra, conocidísimo analista político, ex editor del diario El Comercio también. Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión 2022. Encantado de estar con ustedes, Rafael, siempre a sus órdenes. Sí, aquí Javier Monroy en la conducción del espacio. Estamos conversando, Hugo, justamente sobre el exabrupto del presidente de la República. Ya se ha disculpado esta tarde, ¿no? También ante la presión y la reacción de los medios de comunicación, pero esto es otra evidencia más de esta improvisación permanente, ¿no? Y esta falta de entendimiento de lo que es la función periodística como tal. El presidente le ha declarado la guerra a la prensa desde la campaña. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de esto? En primer lugar, debemos ser muy precisos. Aquí no caben disculpas y el término que alguien acaba de utilizar, que ha tenido la hidalguía de salir a pedir disculpas, es un error. Pedro Castillo Terrones es enemigo de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de empresa periodística. Lo ha demostrado efectivamente desde la campaña electoral y siendo ya presidente electo, hizo una serie de declaraciones absolutamente contrarias a periodistas y a medios de comunicación que no les son afectos. Y esto es consecuencia de su ideología marxista y totalitaria. No debemos esperar nada de él. Por el contrario, hay que actuar desde la prensa y la opinión pública con mucha fortaleza. Y por eso me complace en anunciarles que se está presentando una acción ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. La están presentando distinguidos periodistas. Hoy día he tomado conocimiento, yo no estoy firmando, pero sí, y hay que actuar en otros niveles. Los que vivimos la dictadura militar de Velasco y de Morales Bermúdez sabemos que todo espíritu totalitario es contrario, es enemigo de la libertad de prensa y expresión. Bueno, sí, bueno, hay opiniones y opiniones, Hugo, en el sentido de que haciendo una lectura
del bosque, del escenario completo en el que está actuando el presidente de la República, no parece indicar que en realidad esto tiene mucho que ver con lo que es el marxismo-leninismo ni el comunismo, sino que más bien lo que demuestra es un nivel de improvisación y de incompetencia permanentes en todos los niveles, y como que eso no tiene ideología, ¿no? Si no tiene un problema ideológico, entonces es un problema de ignorancia y de estupidez. Por sentido común más elemental y por sentido democrático más elemental, ningún funcionario público, mucho menos un presidente de la República, puede agredir, ofender o afectar la libertad de prensa y expresión. Que un comentario fuera al azar todavía podría ser entendible en el fragor de la campaña electoral. Pero si ya está instalado en la presidencia de la República, es imperdonable. Acá no caben por eso excusas al paso, de decir me disculpo o me equivoqué. No. El señor Castillo tiene que entender que la prensa tiene una función de información, de fiscalización y de transmisión de opinión pública. Así es. Y él no lo está entendiendo de ninguna manera. Entonces acá no deberíamos ser blandos y buscar entendimientos, lecturas dentro o fuera del bosque. No, el señor Castillo está objetivamente agraviando a los periodistas y a los medios de comunicación. Esa barrera que mandó a poner en la conferencia, en las actividades que estaba haciendo, por ejemplo, es una agresión incluso física contra los reporteros. Esto es intolerable y no es la primera vez. Sus cuerpos de seguridad reciben instrucciones para maltratar a los hombres de prensa más humildes, aquellos que van tras la noticia, y eso no deberíamos permitirlo. Por supuesto. Ahora, Hugo, ¿cómo ves tú lo que comentábamos también respecto a que el frente más bajo de este régimen es el frente comunicacional? Es decir, por donde tú lo mires, cometen errores tras errores y es un campeonato de hierros permanentes, ¿no? No preparan al funcionario para sus declaraciones, no saben qué asesorar. No, ese no es un problema de comunicación y de asesoría. Yo te podría asegurar que ellos tienen los mejores asesores detrás. Lo que pasa es que tienen un espíritu de altanería, de soberbia, de mala crianza y de estupidez pura y dura. Porque ¿cómo es posible que de manera premeditada se agreda a la prensa? Y además el comportamiento del señor Pedro Castillo es enfermizo frente a los periodistas. Ya vimos el papelón internacional que hizo con Fernando del Rincón y cómo inclusive cuando fue entrevistado por dos periodistas senior peruanos no tuvo la capacidad de explicar sus propias ideas. No, este es un problema mucho más de fondo que la asesoría de comunicación. Tengo que imaginar que si hay, aunque sea un solo periodista asesorando, la comunicación debía ser muy diferente. Ahora, el ciudadano que está acostumbrado a esperar y a recoger las informaciones de los diferentes medios de comunicación a través de distintas plataformas y lenguajes, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede esperar? ¿No es cierto? Ante esta actitud de enfrentamiento y de restricciones que tiene este régimen frente a la prensa. ¿Qué debe hacer la prensa? Por ejemplo, esta noticia que tú has dado, esta acción que van a emprender con la Relatoría de las Naciones Unidas, es una medida bastante visible y fuerte. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, ahí hay entidades que están llamadas a salir en defensa de la libertad de prensa y expresión en el Perú. El Consejo de la Prensa Peruana, del cual soy cofundador, tenemos a ITI, tenemos además a los colegios profesionales, a los gremios, que deben salir a repudiar con todo este tipo de agresiones. Y además, en cuanto a los ciudadanos de aquí, nosotros tenemos el poder de las redes sociales y de todas las expresiones que podamos transmitir de repudio a lo que no es un caso aislado, a lo que parece ser una política de Estado. De repente tú eres muy joven, Rafael, pero lo mismo que Javier, pero ya en época de Velasco se comportó igual, con desprecio total por la prensa independiente. ¿Y cómo terminó eso? Con incautación de medios, deportistas deportados. Entonces, si no frenamos esta tendencia ahora
Y si eso no se refleja en las encuestas una vez más, ya Castillo tiene 70% de desaprobación, 74%, que llegue a 80 o que llegue a 90% de desaprobación. No podemos aceptar un régimen totalitario y que niegue las libertades fundamentales. Una última opinión, Hugo, respecto a lo que pasa. Bueno, ha habido pues esta última semana cierta tregua entre el enfrentamiento permanente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en esta pugna entre vacancia y cierre del Congreso. ¿Cómo ves tú que se podrían desarrollar los acontecimientos en las próximas semanas? ¿Crees tú, por ejemplo, que el gabinete Torres conseguirá el voto de confianza? ¿Habrá este nivel de transacciones con las bancadas? Yo veo que vamos en un rumbo de enfrentamiento muy grave, porque para utilizar la palabreja de moda, la izquierda en general, sobre todo la de tipo marxista y la gubernamental en particular, han inventado la narrativa. La narrativa. Un golpe. Yo desprecio esa palabra porque está muy mal empleada, pero vamos a utilizarla por sentido práctico. Pero esa narrativa nos dice que hay presuntamente golpistas, y que los golpistas son quienes piden la vacancia o los que denuncian la inconducta constitucional del presidente. Nada más falso. La vacancia no se busca, se encuentra. Y acá Castillo, con la corrupción, con su incapacidad para gobernar y con su desfachatez y su maltrato a los medios de comunicación y a los periodistas, es el que está provocando las razones de la vacancia. Por lo tanto, en los próximos días vamos a ver una confrontación muy grave. Ahora, Hugo, ante esto que estás comentando, también está el otro dato, ¿no? Por ejemplo, la última encuesta de Ipsos arroja que el presidente Pedro Castillo tiene una aceptación de 25% y la presidenta del Congreso tiene una aceptación de 21%. El Congreso también tiene una mala percepción en la ciudadanía. Pero a ver, eso es una falacia en el Perú y en cualquier parte del mundo, porque en ningún país el Parlamento es apreciado, es valorado, y la opinión pública más inculta, además en complicidad con los medios de comunicación que no escuchan, apunta a los representantes. Ahora, que hay una serie de congresistas que tienen incapacidad, de congresistas que son francamente impresentables, eso es objetivo y es verdad. Pero eso no significa que objetivamente la institucionalidad del Congreso deba ser afectada. El Congreso de la República como institución tiene que ser defendido, porque es la única carta democrática que tenemos. Y esto de comparar dos encuestas o dos tendencias, 21 contra 25, es francamente una falacia. Es de comerse una mitad emparedada en dos panes de medias verdades. Entiendo. Ok, Hugo Guerra, muchas gracias por tus importantes impresiones y ya estaremos seguramente contactándonos en el futuro. Siempre a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también. Buenas tardes. Vamos a una última pausa en el programa. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes.
te golpea violentamente, te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos, que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Bien, amigos, ya en el tramo final del programa, simplemente para recordar que el asunto ucraniano está pues en escalada permanente, ¿no? Ya el reconocimiento de estas dos repúblicas, ¿no? Dentro de Ucrania por Rusia y por su presidente Vladimir Putin ha sido un avance importante en el juego geoestratégico de esa región de cara también a los enfrentamientos con la Unión Europea y con Estados Unidos. Porque ustedes saben muy bien que el tema ucraniano no viene de ahora, viene de hace muchos años. Ya en 2014 Rusia anexionó la península de Crimea, y también antes, en el 2008 más o menos, en la República de Georgia, con lo que pasó con Osetia del Sur, ¿no? Es decir, hay ahí una estrategia bastante bien estudiada de Vladimir Putin para ir expandiendo el dominio ruso sobre la región de tal manera que impida que estas regiones que antes constituyeron repúblicas integradoras de lo que fue la Unión Soviética, más bien se vayan para el lado de la Alianza Atlántica y a Occidente mismo, ¿no? Hay que recordar que el reconocimiento de estas dos repúblicas por Rusia, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tienen mayoría de habitantes prorrusos, rusos o prorrusos. Es decir, que la ciudadanía de estas dos repúblicas está a favor de esta medida de fuerza que ha impuesto Vladimir Putin, y que además está exhortando al resto del mundo a que las demás naciones lo sigan en el reconocimiento de estas dos repúblicas, que para ellos significa simplemente un tema humanitario, dicen ellos, porque hay que proteger a la población de origen ruso que vive en estas repúblicas, y lo cual crea más bien la mayor tensión posible con Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. No queremos tampoco que se llegue al nivel de una tercera guerra mundial, como se ha venido especulando por diferentes fuentes y plataformas, ¿no? Porque ahora el mundo está tan integrado, especialmente en lo económico y financiero, que es muy difícil que este tipo de conflagración a nivel mundial pueda escalar. Pero hay todavía resquicios, hay todavía reservas de tipo diplomático, medidas, ¿no? Condiciones que se pueden todavía aplicar para que este expansionismo ruso, que unos fundamentan y que unos justifican, ¿no es cierto?, y que otros critican, ¿no?, cese ahí. Hay que recordar que cuando la Unión Soviética se disuelve en el año 1991, ¿no es cierto?, la OTAN se reunió con los rusos y le prometieron que no iban a expandirse más allá de lo que significaba la Alemania integrada. Entonces, con esa promesa es que la OTAN respetó sus condiciones, no se expandió más allá de lo que era la Alemania integrada, ¿no? Pero Putin justamente usa ese argumento para criticar a la OTAN, ¿no es cierto?, porque obligó prácticamente a Rusia a reconocer a una Alemania integrada, y entonces ellos se quedaron pues en el aire, ¿no? Ese juego geoestratégico todavía tiene mucho
mucho que hilvanar. Vamos a ir analizando este tema más adelante. Es todo lo que tenemos por hoy día para ustedes. Ya nos encontramos pasado mañana, día jueves, a las 4 de la tarde. Javier Monroy en la conducción del espacio les da las gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.